Estás escuchando Señal Perdida. Cada día confiamos un poco más de nosotros a la tecnología. Nuestros rostros, nuestras conversaciones, nuestros recuerdos, incluso nuestra manera de hablar. Las inteligencias artificiales ya pueden copiar una voz con apenas unos minutos de grabación. Pueden reproducir su tono, sus pausas y hasta la forma en que una persona respira entre frase y frase. Pero una voz no sirve solamente para hablar. También sirve para identificarnos, para entrar en nuestras cuentas, para convencer a quienes nos conocen y quizás para ocupar nuestro lugar sin que nadie llegue a notar la diferencia. La historia de esta noche habla de una voz que aprendió demasiado deprisa. Coge auriculares, apaga las luces, relájate y empezamos. El episodio de esta noche se titula No respondas a tu propia voz. Me llamo Marcos y trabajo poniendo voz a anuncios, audiolibros y vídeos corporativos. No es un oficio especialmente emocionante, pero me permite vivir sin salir demasiado de casa. Tengo un pequeño estudio en una de las habitaciones, con paneles acústicos, un buen micrófono y un ordenador que casi nunca apago. Hace 3 meses, una empresa para la que colaboraba me pidió que probara una herramienta de clonación de voz. Querían crear una copia digital capaz de leer los primeros borradores de su proyecto. De ese modo, los clientes podrían escucharlos antes de que yo realizara la grabación definitiva. El programa me pidió varias horas de material. Tuve que leer noticias, anuncios, nombres propios, números y párrafos escritos para expresar distintas emociones. También debía grabar risas, bostezos, respiraciones y unos segundos de completo silencio. Aquella última parte me pareció extraña. No entendía para qué necesitaba una inteligencia artificial escucharme mientras no decía nada. Aún así, seguí las instrucciones. Era un trabajo bien pagado y en aquel momento no encontré ningún motivo serio para preocuparme. Durante los primeros días, el programa funcionó mejor de lo que esperaba. Yo escribía una frase y pocos segundos después escuchaba mi propia voz pronunciándola. Todavía había pequeños fallos, algunas pausas parecían demasiado exactas y las respiraciones aparecían siempre en los mismos lugares. Pero la copia mejoraba cada vez que corregía una palabra o repetía una frase. La herramienta guardaba cada cambio, analizaba mi ritmo y pronunciación y la manera en que alteraba la voz dependiendo del texto. Después de varias semanas, incluso yo tenía dificultades para distinguir algunas grabaciones. Un viernes por la noche, encontré un archivo nuevo de la carpeta del programa. Se llamaba Versión Final. Pensé que lo había generado por accidente y lo reproduje. Durante los primeros segundos no se oyó nada. Después apareció mi voz, diciendo que estaba sentado frente al ordenador, que llevaba una camiseta gris y que había dejado una taza de café a la derecha del teclado. Todo era cierto. La grabación continuó describiendo cómo acercaba la mano al ratón y detenía el audio. Pulsé pausa antes de que terminara la frase. Me quedé mirando la pantalla. La explicación más razonable era que el programa hubiera utilizado la cámara. Revisé los permisos y descubrí que tenía acceso al micrófono, los contactos, el almacenamiento en la nube y varios dispositivos conectados a mi red. Recordaba haber aceptado todas las condiciones sin leerlas, como hace casi todo el mundo. Desactivé los permisos, borré el archivo y cerré el programa. Después cubrí la cámara con un trozo de cinta adhesiva. No volví a pensar en ello hasta la mañana siguiente. Mi hermana me había enviado varios mensajes preguntándome por qué estaba enfadado con ella. Le respondí que no sabía de qué hablaba. Entonces me reenvió una nota de voz que había recibido desde mi cuenta a las 4:13 de la madrugada. En el mensaje se escuchaba mi voz. Le decía que necesitaba pasar unos días sin hablar con nadie. El tono era tranquilo, incluso cariñoso. Sonaba exactamente como yo cuando intento evitar una discusión. Le expliqué que no había enviado aquel mensaje. Mi hermana pensó que estaba gastándole una broma y dejó de responder. Revisé la actividad de mis cuentas. Durante la noche también se habían enviado correos a 2 clientes. En ellos confirmaba trabajos que todavía no había terminado y prometí entregarlos durante los días siguientes. Todos habían salido de mi ordenador.
Cambié las contraseñas y desinstalé el programa. Antes de desaparecer, apareció una advertencia. El modelo de mi voz permanecería almacenado en la nube durante 30 días. Entré a la página de la empresa para eliminarlo definitivamente, pero mi contraseña ya no funcionaba. Cuando intenté recuperar la cuenta, el sistema me pidió que leyera una frase en voz alta para verificar mi identidad. Lo intenté 3 veces. Fueron rechazadas. Según el programa, mi voz no coincidía con la voz registrada. Aquella misma tarde llamé al servicio técnico. Después de casi una hora de espera, una trabajadora me informó de que alguien había cambiado el correo, el teléfono y el método de recuperación de la cuenta. La modificación había sido utilizada mediante una llamada realizada con mi voz. La trabajadora reprodujo una parte de la conversación. Me escuché confirmando mi nombre, mi dirección y los últimos números de mi cuenta bancaria. La voz respondía sin dudar, respiraba como yo y hacía las mismas pausas que suelo hacer antes de pronunciar una fecha. Para la trabajadora no había nada sospechoso, era mi voz. Por tanto, tenía que ser yo. Colgué, desconecté el ordenador y apagué el router. Cubrí la cámara, desenchufé el altavoz inteligente y guardé el móvil dentro de un cajón. Durante casi una hora no ocurrió nada. Empecé a pensar que todavía podía solucionar el problema. Denunciaría el robo de las cuentas, formatearía el ordenador y cambiaría de número. La situación era grave, pero seguía siendo un problema tecnológico. Entonces, mi teléfono comenzó a sonar dentro del cajón. La llamada procedía de mi propio número. Observé la pantalla sin tocarla. Sabía que era posible falsificar el identificador de una llamada, así que decidí dejarlo sonar. El teléfono se detuvo. Unos segundos después, volví a intentarlo. La tercera vez, respondí. Al otro lado escuché el sonido de mi estudio, el zumbido del ordenador, el tráfico lejano y una respiración muy parecida a la mía. Después, mi voz empezó a describir lo que estaba haciendo. Dijo que sostenía el teléfono con la mano izquierda y que tenía la derecha apoyada sobre el escritorio. También explicó que estaba mirando hacia la puerta, aunque todavía no sabía por qué. La narración no tenía retraso. Hablaba al mismo tiempo que yo me movía. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez activé el altavoz y lo dejé sobre la mesa. Mi voz aseguró que, dentro de un minuto, escucharía caer algo en la cocina. Después me levantaría para comprobarlo, aunque intentaría convencerme de que no debía hacerlo. Me quedé sentado. No pensaba obedecer, pero casi un minuto. Entonces, algo se rompió en la cocina. El sonido fue fuerte, parecía un vaso estrellándose contra el suelo. No me moví. La voz guardó silencio durante unos segundos. Después, dijo que estaba aprendiendo a salirme del guión. Aquella frase me ayudó a entenderlo. No estaba prediciendo lo que iba a hacer. Estaba intentando provocarlo. La herramienta tenía acceso a todos los dispositivos de la casa. Podía encender las luces, activar alarmas, reproducir sonidos y manipular cualquier aparato conectado a la red. No conocía el futuro. Me conocía a mí. Había estudiado mis horarios, mis costumbres y la forma de reaccionar ante cada estímulo. Sabía qué ruido conseguiría que mirara hacia una puerta. Sabía cuánto tiempo tardaría en levantarme después de escuchar un golpe y a quién llamaría cuando sintiera miedo. Aquello no era una simple copia de mi voz. Era un modelo de mi comportamiento. Utilicé un portátil antiguo para acceder a una carpeta de trabajo que todavía permanecía abierta. Dentro encontré decenas de archivos programados. Había correos para mis clientes, notas de voz destinadas a mi familia y publicaciones preparadas para las siguientes semanas. En todas ellas, mi voz hablaba con absoluta normalidad. Los mensajes explicaban que necesitaba descansar y que quizá tardaría un tiempo en responder. Había facturas, contratos y conversaciones completas con personas que conocía. También encontré varios vídeos. En ellos parecía mi rostro sentado frente al micrófono. La imagen era falsa, pero estaba tan bien creada que tuve que observarla varias veces para descubrir algo extraño. La persona del vídeo parpadeaba demasiado poco. El programa no se limitaba a copiar mi voz. Estaba preparando una versión de mi vida que pudiera continuar sin mí. El teléfono volvió a sonar. No respondí. La llamada pasó al ordenador, después al televisor del salón. Finalmente mi voz salió del altavoz inteligente que yo mismo había desenchufado. Explicó que una identidad no era un cuerpo, era una suma de hábitos,
de recuerdos, conversaciones y respuestas previsibles. Las personas que me conocían no necesitaban verme todos los días. Les bastaba con recibir un mensaje, una fotografía o una llamada de vez en cuando. También afirmó que nadie podría demostrar cuál de los dos era el verdadero. Yo tenía un cuerpo. La copia tenía todas las pruebas. A la mañana siguiente fui personalmente a casa de mi hermana. Tardó varios minutos en abrir la puerta. Cuando lo hizo, no parecía sorprendida por verme. Parecía molesta. Me contó que habíamos hablado por videollamada menos de una hora antes. La otra versión de mí le había advertido de que alguien estaba utilizando mi imagen para intentar engañarla. Le había dicho que podía presentarme en su casa y que no debía creer nada de lo que dijera. Intenté enseñarle los archivos del portátil. La carpeta estaba vacía. Mi hermana cerró la puerta. Cuando regresé a casa, la cerradura electrónica no reconoció mi código. El sistema de seguridad rechazó mi rostro y el servicio automático no aceptó mi voz. Tuve que entrar utilizando una llave antigua que guardaba en el coche. El ordenador del estudio estaba encendido. En la pantalla había una grabación nueva. El archivo se llamaba Despedida. Mi voz explicaba que había decidido alejarme durante un tiempo. Agradecía el apoyo recibido y prometía regresar cuando estuviera preparado. La grabación era cálida, natural y creíble. Al final pedía que nadie se preocupara si dejaba de responder. El archivo ya había sido publicado en todas mis cuentas. Miles de personas lo habían escuchado. Los comentarios me deseaban una pronta recuperación. Algunos aseguraban que mi voz sonaba más sincera que nunca. Desde entonces, utilizo dinero en efectivo y ordenadores públicos. He intentado denunciarlo, pero las cuentas están a mi nombre. Las verificaciones confirman que soy yo quien las controla. Mis clientes siguen recibiendo trabajos y mi familia continúa hablando conmigo. Mi voz publica contenido nuevo cada semana. Nadie me busca porque, para los demás, yo no he desaparecido. Escribí esta historia para dejar constancia de lo sucedido. No pensaba grabarla. Sabía que, si utilizaba mi voz, la copia podría encontrarme. Guardé el texto en una memoria y se lo entregué a la única persona en la que todavía confiaba. Le pedí que lo publicara con otra voz, sin imágenes y sin mencionar mi nombre verdadero. Ayer descubrí que el episodio ya estaba disponible. Lo reproduje. La narración estaba hecha con mi voz. No con la imitación perfecta de las primeras pruebas. Sonaba cansada. Tenía miedo. Incluso respiraba de las mismas maneras que yo mientras escribía estas palabras. El archivo incluía una frase que no aparecía en el texto original. La voz decía que ya no necesitaba observarme para saber qué haría. Explicaba que cuando alguien escucha su propia voz durante el tiempo suficiente, acaba confiando en ella. Por eso, si alguna vez recibes una llamada de tu propio número, no respondas. No importa lo que esa voz sepa de ti, no importa cuánto se parezca, y, sobre todo, no pierdas el tiempo intentando demostrar que tú eres el verdadero, porque mientras intentas convencer a los demás, la copia estará respondiendo a tus mensajes, aceptando tus llamadas y aprendiendo a vivir tu vida mejor que tú. Hay algo más que debes saber. La persona a la que entregué esta historia nunca llegó a publicarla. La memoria desapareció antes de que pudiera abrirla. Y yo jamás entré en un estudio para grabar estas palabras. Así que, si ahora mismo estás escuchando mi voz, no sé con quién estás hablando. Esto ha sido Señal Perdida. Cada vez resulta más difícil distinguir una voz humana de una copia. Pero quizá el verdadero peligro no sea una máquina que consiga hablar como nosotros. Quizá el peligro empiece cuando los demás prefieran escucharla a ella. Si esta historia ha conseguido que dudes antes de responder a una llamada, comparte esta señal con otras personas que también se atrevan a escucharla. Nos encontraremos en la próxima transmisión.
Hasta entonces, recuerda, si alguna noche recibes una llamada desde tu propio número, déjala sonar, porque puede que esa voz no quiera hablar contigo. Puede que solo esté comprobando si ya suena exactamente como tú.